La casa olía a pan tostado, café recién hecho y ese leve aroma a limón de los productos de limpieza que quedaban en el aire después de fregar los suelos. Era una mañana cualquiera en esa vivienda de paredes gruesas y muebles antiguos, donde el silencio tenía peso y la luz se filtraba lenta por las cortinas como si le costara despertar. Lucas estaba de pie junto al fregadero, con la camiseta sin mangas pegada al torso por el vapor del lavavajillas y las manos mojadas por la espuma del jabón. Su cabello oscuro, aún alborotado, caía sobre su frente mientras sus dedos se deslizaban con rutina sobre los platos. Tenía 23 años. Acababa de volver al hogar familiar tras una ruptura dolorosa y no se sentía del todo en paz en ese lugar que ya no reconocía como suyo. Desde que su madre se casó con Oscar, un hombre alto, reservado y con esa clase de mirada que parecía cargar secretos, la dinámica en la casa había cambiado. Oscar no era un hombre fácil de descifrar. Serio, educado, de voz pausada y manos fuertes, siempre había mantenido una distancia prudente con Lucas. Pero desde que Lucas regresó al hogar, esa distancia parecía distinta, menos rígida, cargada de silencios prolongados, de miradas sostenidas que dejaban un eco detrás, como si algo hubiera sido dicho sin palabras. Esa mañana, Oscar apareció en la cocina sin anunciarse. Llevaba un pantalón de lino claro, sin camisa, el torso aún húmedo por la ducha, dejando en su estela el aroma fresco de jabón y loción de afeitar. Se apoyó contra el marco de la puerta sin decir nada al principio, observando a Lucas con una expresión difícil de interpretar. ¿Ya te has acostumbrado a estar de nuevo aquí?, preguntó, finalmente, con voz grave y baja. Lucas no se volvió de inmediato. Siguió enjabonando un vaso, pero la pregunta, tan casual en apariencia, lo tocó en algún punto interno, como si hubiese sido dicha con otra intención. «Lo intento», respondió, «aunque todo parece más pequeño». Oscar caminó hacia la cafetera, pasando detrás de Lucas. El movimiento fue lento, deliberado, tan cerca que la tela mojada de la camiseta de Lucas rozó apenas el costado desnudo de su padrastro. Un toque accidental, ínfimo, pero ambos lo sintieron. La piel reaccionó antes que la razón. Un leve sobresalto, una chispa. Oscar no dijo nada. Solo se sirvió una taza de café, se apoyó en la encimera frente a Lucas y lo miró. El silencio se instaló entre ellos, denso, casi íntimo. Lucas sintió su mirada clavada, como una presión cálida en la piel. «Te veo diferente», dijo Oscar finalmente. «Más firme». Lucas levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y algo invisible se encendió en ese cruce. No era deseo explícito, no era una invitación abierta. Era más complejo, más profundo, como si compartieran un recuerdo que aún no había ocurrido. «El tiempo hace eso», murmuró Lucas, pero su voz no tenía la seguridad que pretendía. Oscar dio un sorbo a su café sin apartar la mirada. La tensión no se quebraba, solo se deslizaba, sigilosa, por los bordes del momento. Lucas se pasó la mano por el cabello, como si quisiera deshacerse de algo que lo rodeaba, pero no lo logró. El calor del ambiente ya no venía solo del vapor o del sol filtrado. Era algo entre los dos, una corriente muda, suspendida entre pieles que aún no se tocaban, pero que ya se reconocían. «Tu madre estará fuera hasta el domingo», dijo Oscar con suavidad. «Quedamos tú y yo». Lucas tragó saliva. No respondió enseguida, solo asintió. Las palabras eran sencillas, pero el eco de su significado se sentía cargado, como si cada sílaba hubiera sido tejida con otra intención. El resto del día transcurrió entre rutinas ordinarias, pero nada era del todo ordinario. En cada paso compartido, en cada cruce de miradas al abrir la nevera, al rozarse al pasar por el pasillo estrecho, había algo que se insinuaba sin nombrarse. Lucas se encontró hipersensible a la cercanía de Oscar, el calor de su piel al estar cerca,
el sonido bajo de su risa en medio de alguna conversación trivial, la forma en que sus ojos se demoraban un poco más de lo necesario cuando lo miraban. Al caer la tarde, la cocina volvió a ser el escenario. Lucas preparaba una tortilla mientras Oscar se sentaba a su espalda, en la mesa. Podía sentir su presencia sin mirarlo. Era como un campo magnético que lo atraía, lo perturbaba, lo mantenía alerta. ¿No te molesta estar solo conmigo?, preguntó Oscar, con tono suave, pero cargado de algo más. Lucas giró apenas el rostro, lo suficiente para cruzar una mirada fugaz. ¿Por qué habría de molestarme? Porque hay cosas que se sienten, aunque no se digan. La frase quedó suspendida en el aire. Lucas dejó de batir los huevos. El silencio se llenó con el zumbido de la nevera y el leve chasquido de la sartén calentándose. Sus manos temblaron apenas. No respondió. Oscar se levantó despacio. Se acercó con pasos tranquilos, cada uno más pesado que el anterior, hasta quedar justo detrás de él. No lo tocó. No dijo nada más. Solo se detuvo ahí, tan cerca que Lucas sintió el calor de su cuerpo recorriéndole la espalda como una ola silenciosa. El aroma de su piel, el leve roce del aliento en su nuca. Todo era sutil, contenido, pero también inevitable. Lucas cerró los ojos un segundo. La tortilla se quemó un poco. Nadie pareció notarlo. Y entonces, Oscar susurró, tan cerca que la piel de Lucas se erizó en oleadas. Hay algo que no ha cambiado. La forma en que te miro. Lucas no se movió. Solo respiró más hondo, como si esa confesión le hubiera abierto un resquicio en el pecho. No había nada explícito, nada que pudiera señalarse como erróneo. Pero la electricidad entre ellos crepitaba en el aire, como si todo pudiera incendiarse con solo un toque. La noche cayó sin prisa, arrastrando con ella un aire pesado y espeso, como si la tensión acumulada durante el día se diluyera lentamente en cada sombra proyectada sobre las paredes. En la casa solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador y el chirrido ocasional de las maderas envejecidas. Lucas no lograba concentrarse en nada. Había intentado leer, ver televisión, incluso ducharse por segunda vez, pero su cuerpo seguía latiendo con una ansiedad sorda, como si su piel recordara algo que su mente aún no terminaba de aceptar. A las 11 bajó por agua. Estaba oscuro en la cocina, solo una luz tenue venía desde el pasillo. Pero Oscar ya estaba allí, sentado a la mesa con una copa de vino entre los dedos. La silueta de su torso se delineaba bajo una camiseta gris, ajustada y algo desgastada. No dijo nada cuando Lucas entró. Solo lo miró. El joven se detuvo por un segundo, inseguro, con la botella de agua en la mano. Luego fue hasta el fregadero y bebió directamente del vaso, dándole la espalda a su padrastro. Pero podía sentir su mirada clavada entre los omóplatos, como una caricia sin contacto, como una corriente tibia subiendo por su columna. ¿No puedes dormir?, preguntó Oscar, con voz baja, casi ronca. Lucas sacudió la cabeza y dejó el vaso en la encimera. No respondió con palabras. Estaba demasiado consciente de todo su cuerpo, de su respiración, de su cuello desnudo, del temblor mínimo en sus dedos. Yo tampoco, añadió Oscar, mientras jugaba con el borde de la copa. El calor no ayuda, o quizás sea otra cosa. Lucas se giró lentamente, apoyándose contra la encimera. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa. La penumbra dibujaba sombras suaves en los rostros de ambos, y entonces sus ojos se encontraron. No había acusación ni expectativa, solo un reconocimiento silencioso, como si ya no hubiera nada que esconder. Oscar se levantó con lentitud. El crujido de la silla rasgó el silencio y su figura se recortó contra la tenue luz del pasillo. Caminó hacia Lucas sin apartar los ojos, despacio, con la gravedad de quien se acerca a un punto sin retorno. Cuando estuvo frente a él, no dijo nada.
Solo alzó la mano y rozó, con el dorso de los dedos, la mejilla de Lucas. El joven contuvo la respiración. El roce fue suave, apenas un susurro sobre la piel, pero le encendió algo en el pecho, como una chispa que aguardaba bajo la superficie. No fue tanto el contacto, sino la forma en que Óscar lo sostuvo con la mirada, como si pudiera verlo todo, incluso lo que él mismo aún no entendía del todo. Lucas cerró los ojos, y no se apartó. Óscar no fue más allá. Bajó la mano con una lentitud medida y se quedó allí, a escasos centímetros. El calor entre sus cuerpos era casi tangible. La tensión eléctrica. El aire estaba cargado. «Estás temblando», murmuró. «No es miedo», susurró Lucas, sin abrir los ojos. El silencio que siguió fue largo, una respiración contenida, una pausa suspendida. Entonces, como quien no puede evitarlo más, Óscar levantó la mano de nuevo, esta vez para posar sus dedos suavemente en la nuca de Lucas. Lo hizo con una ternura inesperada, como si temiera romperlo. El pulgar dibujó un leve círculo en la piel, justo bajo el nacimiento del cabello. El escalofrío fue inmediato. «No tienes que decir nada», dijo Óscar. «Solo mírame». Lucas alzó la mirada, y lo hizo. Lo miró con los ojos abiertos y el pecho expuesto. No había defensa en esa mirada, solo verdad. Óscar sonrió apenas, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era una de comprensión, de reconocimiento, de algo inevitable. Entonces se acercó, más, hasta que el aliento de uno se confundió con el del otro, hasta que la piel pedía a gritos ser tocada, rozada, entendida. No hubo beso, no todavía, pero los labios estuvieron tan cerca que Lucas sintió la humedad del otro, el olor del vino, el leve temblor de esa respiración compartida. Sus frentes se tocaron, solo eso, y fue suficiente para que ambos entendieran que habían cruzado una frontera. Lucas apoyó las manos en el pecho de Óscar, no para empujarlo, sino para sentirlo. Los latidos eran fuertes, rítmicos, como los suyos. Se quedaron así, inmóviles, respirando el mismo aire, cargado de deseo contenido. Cuando finalmente se separaron, no fue por voluntad, sino por necesidad de no caer en lo irremediable. Óscar lo miró con intensidad. «No haré nada que no quieras», dijo en voz casi inaudible. Lucas asintió. No confiaba en su voz, pero algo en sus ojos decía más que cualquier palabra. Algo como un anhelo contenido, una rendición silenciosa. Y luego, sin más, Óscar se alejó. Despacio. Dejó la copa vacía sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo, se detuvo y habló sin girarse. «A veces uno solo necesita una razón para quedarse». Lucas permaneció en la cocina varios minutos más, con las palmas aún ardientes y el pecho agitado. El silencio volvió a llenarlo todo, pero no era el mismo. Ahora tenía otro ritmo, otro significado, y en la penumbra, Lucas entendió que algo había comenzado, algo que ya no podría ignorarse. Los días siguientes se movieron como si el tiempo caminara de puntillas. Todo en la casa parecía más silencioso, más atento, como si las paredes hubieran presenciado algo que no podían nombrar, y ahora guardaran el aliento en un largo suspiro suspendido. Lucas se despertaba más temprano. Bajaba a la cocina antes que Óscar, como si necesitara ese momento a solas para recomponer los hilos de su cuerpo, para recordar que todavía era dueño de sus pasos. Pero cada vez que escuchaba los pasos firmes de su padrastro acercándose, el aire se volvía denso otra vez. Una anticipación palpitante se instalaba en su pecho, donde el anhelo y la duda bailaban una coreografía muda. Óscar, por su parte, no forzaba nada. Seguía con sus gestos contenidos, su voz grave y tranquila. Pero ya no era el mismo. Había algo más en su mirada, en la forma en que se demoraba un poco más de lo necesario al pasarle una taza, en cómo sus dedos,
rozaban apenas los de Lucas al alcanzarle un plato o al apoyarse cerca en la encimera. Era una tensión sostenida, cuidadosamente mantenida al borde. Un juego sin reglas, donde cada gesto era un mensaje y cada silencio, un espacio por llenar. Una tarde de tormenta, cuando la lluvia golpeaba los ventanales con dedos impacientes, Lucas decidió cocinar algo más elaborado para distraerse. El sonido del agua cayendo sobre el tejado tenía algo hipnótico, como una cadencia que lo envolvía por dentro. Tenía la camisa arremangada, los brazos mojados de fregar verduras y el cuello algo sudado por el vapor que salía de la olla. Óscar entró en la cocina sin hacer ruido. Su cabello estaba húmedo y el abrigo empapado colgaba de su brazo. Llevaba una camiseta ajustada, marcada por la lluvia, y unos pantalones oscuros que le caían con una descuidada elegancia. Se detuvo junto a la puerta. Observó durante un instante, sin decir palabra. Lucas sintió su presencia antes de verlo, como un cambio en la presión del aire, y, sin darse cuenta, enderezó los hombros, como si el cuerpo, por sí solo, necesitara mostrarse. «Huele bien», dijo Óscar finalmente. «Es solo un guiso», respondió Lucas sin girarse. «Pero uno bueno». Óscar se acercó, pasó detrás de él, tan cerca que su cuerpo rozó sutilmente la espalda de Lucas. Sus manos no lo tocaron, pero su aliento cálido acarició la nuca expuesta del muchacho, quien cerró los ojos por un segundo. El corazón se le disparó. El aroma del otro, esa mezcla de lluvia, madera y piel tibia, se le quedó pegado en la garganta. «¿Siempre cocinabas así con tu ex?», preguntó Óscar en voz baja, tan cerca que sus palabras parecían deslizarse por su cuello. Lucas se giró apenas. Sus miradas se encontraron a corta distancia. El vapor de la olla ascendía entre ellos como una neblina. «No», murmuró. «Nunca fue así». La confesión quedó colgando en el aire. Óscar estiró la mano y le retiró con suavidad una gota de sudor que descendía por la sien. El gesto fue tan íntimo, tan preciso, que Lucas contuvo el aliento. Su piel reaccionó al toque como si hubiera estado esperando ese momento. Un estremecimiento le recorrió la espalda, y los dedos le temblaron sobre la cuchara de madera. «A veces», susurró Óscar, «uno no sabe lo que le falta hasta que lo tiene delante». Lucas se quedó inmóvil. Sentía el calor del cuerpo ajeno como una ola que no lo tocaba, pero amenazaba con arrastrarlo. Óscar dio un paso más, y entonces, sin aviso, le tomó la muñeca con suavidad. No fue un gesto brusco, ni dominante, solo un roce firme, el tipo de contacto que pide sin obligar. Lucas lo miró, desconcertado, y en sus ojos había un brillo de algo que se parecía al miedo, pero no lo era. Era deseo, desnudo, reprimido, vibrante. Óscar alzó lentamente su otra mano y la colocó sobre el costado de Lucas. El contacto fue leve, como si tanteara un terreno prohibido. Lucas respiró hondo. Todo su cuerpo ardía, desde la base del cuello hasta los muslos. La olla hirviendo detrás parecía una metáfora grotesca de lo que hervía en su interior. «Si no quieres, dime que me aleje», dijo Óscar. Lucas no respondió. Solo cerró los ojos y se dejó sostener. Fue entonces cuando el momento se quebró. Un trueno estalló fuera, sacudiendo los cristales. Ambos parpadearon como si hubieran emergido de un trance. Óscar retiró las manos. Lucas dio un paso atrás. No se dijeron nada. El hechizo se había suspendido, pero no se había roto. Solo se había pospuesto. Óscar se volvió hacia la mesa, apoyó ambas manos sobre ella y dejó escapar un suspiro contenido. «No quiero que pienses que esto es solo un impulso», dijo, sin mirarlo. «No es solo deseo». Lucas lo observó en silencio. Su pecho subía y bajaba rápido, y la piel le vibraba como si cada poro pidiera más. «Tampoco quiero eso», confesó. Entonces, Óscar giró la cabeza lentamente, y su mirada tenía algo que no había tenido antes,
una mezcla de vulnerabilidad y certeza, como si por fin pudiera admitir que, a pesar de todo, estaba cayendo. Lucas se acercó, no demasiado, solo lo suficiente para hablar sin levantar la voz. «No sé a dónde va esto», dijo, «pero no quiero seguir evitando lo que siento». Óscar asintió, su mandíbula se tensó, y en ese instante el tiempo pareció plegarse sobre ellos. No hubo beso, todavía. Pero cuando Lucas pasó junto a él para apagar el fuego de la olla, sus cuerpos se rozaron, y esta vez ninguno se apartó. El guiso quedó olvidado, la tormenta siguió golpeando las ventanas, y el deseo, por fin, se había dicho en voz alta. Esa noche no durmió bien ninguno de los dos. El aire en la casa era denso, tibio, como si las paredes hubiesen absorbido la tensión acumulada y ahora la exhalaran lentamente. Lucas caminaba de un lado a otro en su habitación, con los pies descalzos y la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. La tormenta ya había pasado, pero en su pecho seguía tronando algo distinto, algo que no sabía si era miedo o deseo, o ambas cosas, entrelazadas de forma imposible. No sabía qué hora era cuando bajó las escaleras, tal vez las 2 o las 3 de la madrugada. Lo único que sabía era que necesitaba respirar, que no podía quedarse entre esas paredes sin ventanas, con el recuerdo del cuerpo de Óscar tan fresco en su memoria. La cocina estaba en penumbra. Las luces apagadas, solo una línea pálida de luna entrando por la persiana entreabierta. Lucas se acercó al fregadero y abrió el grifo. Bebió agua directamente del vaso, dejando que el frío le apaciguara el fuego en la garganta. Cerró los ojos, suspiró, pero entonces escuchó pasos y supo quién era. Óscar entró con el torso desnudo, apenas un pantalón de algodón gris y el cabello revuelto por la almohada. Su expresión era ilegible, pero la mirada no tenía dudas. Los ojos lo dijeron todo. No había sorpresa, no había juicio, solo reconocimiento. «No podía dormir», murmuró Lucas, bajando el vaso. Óscar asintió y se acercó. No dijo nada. Se detuvo a un paso de él, observándolo como si intentara grabarse cada detalle. La forma en que la luz suave delineaba el cuello, la curva de los labios entreabiertos, el ritmo agitado del pecho. «Yo tampoco», confesó finalmente, y no hubo más palabras. Fue Lucas quien alzó la mano. La llevó despacio hasta el pecho de Óscar, apoyándola sobre el centro de su torso, sintiendo los latidos bajo la piel tibia. Un corazón firme, un corazón que también temblaba. Óscar cerró los ojos al contacto, y luego, en silencio, llevó su propia mano hasta la nuca de Lucas, acariciándola con la yema de los dedos, como quien trata una herida abierta o una nota sagrada. El gesto era tan tierno que desarmaba cualquier barrera. Y entonces ocurrió. El primer beso no fue una explosión, fue una rendición. Lento, cauteloso, como si ambos hubiesen esperado tanto tiempo que ahora no supieran por dónde empezar. Sus labios se encontraron en un roce contenido, como una promesa que apenas se atreve a nombrarse. El calor fue inmediato, pero controlado, como un fuego que se enciende desde adentro, sin ruido. Lucas sintió cómo todo se detenía. La cocina, la noche, el tiempo. Solo existía esa conexión entre dos bocas que se reconocían, el temblor en sus piernas, las manos de Óscar en su cintura, el murmullo de su respiración entrecortada contra su piel. No se separaron enseguida. Se quedaron así, labios unidos en una caricia sostenida, mientras el mundo afuera se desvanecía. Cuando finalmente se alejaron, lo hicieron apenas unos centímetros. Sus frentes quedaron pegadas, los ojos cerrados, los corazones latiendo al unísono. Lucas habló primero. «¿Esto está mal?» Óscar respiró hondo, sin abrir los ojos. «No lo sé», respondió, «pero lo que siento por ti, no lo he sentido antes». Lucas tragó saliva. Su cuerpo vibraba, como si cada célula pidiera más, pero su pecho también dolía, como si acabara de cruzar un umbral sin regreso.
No quiero que esto sea una sombra entre nosotros, dijo. No quiero ser solo un error. Oscar le tomó el rostro entre las manos y lo miró a los ojos por primera vez, desde el beso. Su mirada era clara, seria, llena de algo más que deseo. No lo eres. Silencio. Y luego, otra vez, el beso. Esta vez más firme, más real, más entregado. Las manos de Lucas subieron por el pecho de su padrastro, rodearon su cuello. Oscar lo atrajo hacia él, con fuerza medida, como si supiera exactamente cuánta presión podía usar sin romperlo. La cocina era un santuario. La noche, una cómplice muda. No había palabras, no había preguntas, solo cuerpos que se reconocían en la oscuridad, explorándose con la delicadeza de quienes saben que están tocando algo frágil y precioso a la vez. Se besaron como si no existiera el mundo fuera de esas cuatro paredes, como si el sabor de la piel pudiera responder todas las dudas. Cuando se separaron, Lucas apoyó la cabeza en el pecho de Oscar, respirando contra su piel. No quiero que esto sea solo esta noche. Oscar le rodeó los hombros con un brazo, lo sostuvo, lo ancló. Tampoco yo. Y así permanecieron, abrazados en la penumbra de la cocina, con los corazones aún temblando y el eco del beso grabado en la piel. La madrugada los envolvía, cómplice. Y por primera vez, el deseo había dejado de ser un secreto.